Bueno, los invito a leer Lucas 11. Vamos a leer a partir del 14 algunos versículos para llegar a donde queremos llegar. Y dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y después, a partir del 21 hasta el 26, vemos cómo el Señor Jesús sigue enseñando, ministrando y hablando de lo que ocurre con una persona que ha sido liberada de un espíritu inmundo y si después, digamos, no se llena, el espíritu inmundo puede volver, dice acá en el versículo el 24, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y en el versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Bueno, estaba meditando en esta palabra y bueno, y pensaba que Jesús estaba liberando o sea, nos cuenta la Biblia que el Señor Jesús estaba liberando a un hombre que tenía un espíritu inmundo mudo, y que cuando lo libera, esta persona puede hablar. Y dice que la gente se maravilló, ¿no? Tremenda obra la del Señor, tremendo milagro, ¿no? Y frente a esa obra maravillosa, ese milagro, como ocurre siempre y en la actualidad también, y lo hemos visto a lo largo de la historia, frente al obrar de Dios, al milagro de Dios, también se levantan otras voces, ¿no? Entonces acá dice: pero algunos de los que estaban ahí decían que por Belcebú, el príncipe de los demonios, se le hacía esto. Y había otro grupo, dice que otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero Jesús, que es Dios y conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, les empieza a ministrar, los empieza como a llevar hacia donde Él quiere, y a través de ese razonamiento, no es que digamos una casa no puede estar dividida en sí misma porque si cae. Y entonces en el versículo 20 les dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Y creo que a eso quería llegar el Señor, con toda esa explicación o ese razonamiento que les iba haciendo a ellos, ¿no? Creo que el Señor quería hacerles ver, dejar en claro que realmente era Dios el que estaba haciendo ese milagro y que si esto era así es porque Dios estaba en medio de nosotros, ¿no? Dios había venido a la tierra, Dios se había manifestado y lo estaba demostrando a través de este milagro y de tantos otros que entendemos que relata la Biblia. Y no solo eso, sino que después empieza a explicarle, yo digo a revelarle, secretos muy altos, ¿no? Porque el Señor les empieza a hablar de algo espiritual, o sea, y del enemigo de Dios. Les empieza a hablar del mismo diablo y de los demonios. Les empieza a decir cómo es que obran, cómo es que hacen, ¿no? Y el Señor, que sabe todo, empieza a revelar tremenda verdad, algo realmente trascendental, sobrenatural para todos los que estaban ahí escuchando y también para nosotros, ¿no? Porque no es algo de este mundo natural, ¿no? Naturalmente sabemos, a veces nos cuesta discernir o entender que algunas cosas suceden por el obrar del diablo, Satanás, que existe, que es un ser espiritual, y de los espíritus inmundos. Y fíjense todo el tiempo que el Señor se toma para darles toda esta explicación, una revelación verdaderamente, ¿no? Del mundo espiritual. Es tremendo, creo yo, porque que el Señor nos cuente, nos revele, nos dé a conocer cosas tan altas, tan profundas, realmente es algo muy valioso para nosotros. Y, y el versículo 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. La versión NBI dice que mientras él decía estas cosas, estas que estamos diciendo que eran tremendas, que eran profundas, ¿no? Que eran revelación de Dios, que era luz para los hombres que estaban escuchando. Mientras él decía estas cosas, que no eran cositas, no eran pavadas, sino que era algo muy importante, esta mujer en medio de la multitud, imaginemos ese momento, ¿no? Mucha gente habiendo visto una liberación, como un hombre mudo es liberado y habla, dice acá, y que la gente se maravilló. Y estando ahí con Jesús escuchando esas tremendas palabras, esta mujer levanta la voz y dice esto, ¿no? En la versión NBI dice, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero me llama mucho la atención el versículo que sigue y dice, o sea, como si fuera algo inmediato en respuesta a lo que esta mujer hace, ¿no? Y dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y yo pensaba, me hizo ruido, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque lo que esta mujer decía, como parece un hermoso reconocimiento, ¿no? Que en medio de toda la gente ella sobresalga diciendo, bienaventurada, ¿no? El vientre que te trajo, ¿no? O sea, bienaventurada la que te dio a luz y te amamantó, como un reconocimiento, digo yo, a María, que era la madre de Jesús, pero a Jesús mismo también, como si ella, de alguna manera, pienso yo,
estuviera captando que él no era un hombre común, ¿no? Y le sale esa exclamación, como si ella se diera cuenta que él no era uno de los tantos, ¿no? Sino que había algo en Jesús. Pero vemos que ella hace ese reconocimiento, ¿no? Como exaltando un poco la figura de su madre. Entonces, yo me preguntaba, sabemos por la palabra de Dios que María realmente fue una mujer elegida por Dios, ¿no? Así que los invito a leer en Lucas 1. Bueno, creo que casi todos sabemos cómo el ángel se le presenta a María y le dice lo que Dios desea hacer con ella. Y en el versículo 34 dice, entonces Lucas 1, 34. Dice, entonces María dijo al ángel, porque el ángel le dijo lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces dice, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo él, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, después habla de su parienta Elizabeth. En el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y esto que es lo que yo quiero resaltar en esta noche, dice que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces yo pensaba que, bueno, más abajo, después vemos cuando María visita a Elizabeth, en el 1 también, que Elizabeth misma dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, ¿no? El Espíritu Santo la llevó a decir esto, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y miren lo que dice Elizabeth, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth le dice que es bienaventurada a María. Y miren lo que dice María. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Amén. O sea que en realidad, pensaba yo, ¿no? Como que fue unos versículos que me llamaron mucho la atención, ¿no? Y pensaba que como que estaba bien lo que esta mujer había dicho, ¿no? Porque en realidad María misma dice que las generaciones la van a llamar bienaventurada. Y esta mujer estaba diciendo, ¿no? Bienaventurada la mujer que te dio a luz y que te amamantó. Entonces me llamó un poco la atención la actitud de Jesús, que inmediatamente, o sea, yo lo leo y me da la sensación de que no esperó mucho tiempo para
decirle eso, ¿no? Porque yo lo leo y me da esa impresión, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces yo pensaba, ¿será que Jesús no quiso como reconocer a su madre, ¿no? Digo, no, no es eso, ¿no? O sea, le pedí al Señor que me hable en cuanto a esto, ¿no? Y, y pensaba que si hubo un hombre en la tierra que habrá amado a María más que todos, seguramente fue Jesús, no tengo dudas. Primero, porque soy madre y sé lo que es el amor de una madre y de un hijo, de una hija. Y entonces más sé, porque conocemos nosotros, experimentamos el amor de Dios. Entonces creo que no pasaba por ahí, ¿no? No pasaba porque Jesús no amaba a María o no quería reconocerla. Yo creo, sinceramente, que lo que el Señor nos quiere enseñar acá es que en realidad no pasa por ser María, Pedro, Juan, no sé, Ezequiel, Daniel, Analía, Pauli, Romy, o sea, no pasa por ser lo que somos nosotros, sino que cuando Él inmediatamente dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, creo que ahí estaba incluida María, ¿no? Que María un poco fue como realmente el modelo. ¿En qué sentido? Si vemos cómo ella se dispuso al Señor, podemos decir que entra dentro de esta categoría que nos está queriendo marcar el Señor. Antes, dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice Reina Valera, y la obedecen o la hacen, dicen otras versiones de la Biblia, ¿no? Y María fue ejemplo de eso en realidad, porque ella escuchó la palabra del Señor, sí, la escuchó, el ángel le habló, ella entendió que era el Señor. ¿Y qué dijo? Heme aquí, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces podemos decir que María oyó la palabra de Dios y que María obedeció. Pero que eso es lo que le da felicidad al ser humano. Y por eso el Señor lo que quiere recalcarnos es que para todos aquellos, ¿no? Que hagamos la voluntad de Dios, que escuchemos sus palabras, pero que las obedezcamos. Ya sabemos, por lo menos lo hemos escuchado muchas veces, que no es solo por el oír, sino que es por el vivir, como decía Mario la otra vez, ¿no? Vivir la palabra. Yo creo que el Señor, ¿qué hizo? Como que amplió el campo y nos incluyó a todos en eso, ¿no? María realmente fue un ejemplo de una hija de Dios que escuchó la voz de Dios, que escuchó las palabras y las obedeció. Como muchos que han pasado, que leemos en las Escrituras, y como muchos hoy, que son la iglesia del Señor, que escuchan la palabra del Señor y la obedecen. Él dice antes, ¿no? Antes del reconocimiento humano, por así decirlo, ¿no? Antes, por eso cuando Martín hablaba un poco, yo decía, ¿cómo es el Espíritu Santo realmente, ¿no? Porque empezaste a hablar del reconocimiento humano, de los hombres que pasan. Realmente lo que importa es eso. El Señor nos está revelando algo hoy y nos está diciendo que somos felices, somos dichosos, si podemos escuchar sus palabras y obedecerlas. Que ahí está, no sé si me suena muy título de película, pero he escuchado esto de El secreto de la felicidad. Creo que en este versículo está sintetizado, porque el Señor dice, bienaventurados, dichosos, felices, también lo podemos traducir,
los que oyen las palabras de Dios y las obedecen. Entonces, no es porque somos nosotros, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Como dije, no el nombre, nuestro nombre, nuestra persona en sí, sino porque somos hijos de Dios, que lo amamos, que queremos estar atentos a sus palabras y que queremos obedecerle. Y se añade esto tremendo de saber que ahí está la felicidad, que ahí está la dicha, que sabemos que no es que está todo, que no vamos a sufrir, que no es que nos van a salir siempre las cosas bien o no vamos a tener problemas, pero la felicidad está ahí. ¿Lo podemos creer? Si lo podemos creer, eso nos va a impulsar a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? A estar más atentos. Porque yo pensaba en esta situación cuando el Señor está explicando, ¿no? Toda esta tremenda verdad de su enemigo, de Satanás, cómo obra. Realmente uno puede decir, pensemos que estamos así todos juntos y que alguien está exponiendo esas tremendas verdades, ¿no? ¿Qué capto yo de eso? ¿Qué capto? ¿Qué captó esta mujer? Yo pensaba que, por ejemplo, la mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, sin saber quién era, algo captó, algo percibió y le dijo, me parece que vos sos, ¿no? Que vos sos el Mesías, porque me estás diciendo todo lo que estoy viviendo. O sea, tenía una sensibilidad que en esta mujer de la que hablamos ahora no la veo. Quizás ella lo vio más humanamente, como un gran orador, ¿no? Como alguien que expone muy bien las ideas, pero no pudo captar lo profundo, ¿no? De la palabra de Dios en ese momento y no pudo reconocer quién era Jesús en ese momento, porque en ningún momento dice nada como reconociéndolo como un enviado de Dios, ni siquiera como un profeta, solo hace esa exclamación como un reconocimiento más a lo humano, a lo natural, no sé si me explico. Y yo creo que, bueno, el Señor nos quiere llevar a eso, ¿no? A que cuando escuchemos sus palabras, las leamos, realmente nos humillemos con Él ahí a solas leyendo y decir, Señor, háblame, llévame a eso, a ver lo otro, lo que está más allá, más profundo, ¿no? Alumbrame, para que yo pueda oír tus palabras y obedecerlas y ser dichosa y dichoso, ¿no? Porque ahí, no porque lo digo yo, sino porque lo dice el Señor, ahí está nuestra felicidad. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles hoy. Realmente atesoro esta palabra en mi corazón, siento que Dios me habló mucho y deseo de todo corazón que también haya sido de bendición para todos.